al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Hola, Rodrigo, buen día, bienvenido. Hola, Alejandro, a toda la audiencia, un gusto estar de nuevo por aquí. Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te llevas con el tango? Ya me levantaste un centro, porque el discípulo y digamos, por lo menos los que sabemos poco, nos quedamos con el mundo fue y será una... Recién lo escuchábamos, bueno. el Cambalache. Y realmente yo creo que es uno de los males de este tiempo, que si bien hace 100 años ya lo profetizaba, yo creo que se va agravando. Se va agravando el relativismo moral, ético. Además es transversal a los partidos políticos, y además si a eso le agregamos esta liviandad, ¿no?, y frivolidad que también predomina en nuestra sociedad, bueno, el relativismo moral es mucho más impactante en lo dañino. En la política realmente hemos bajado a un nivel donde se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, se puede insultar, se puede descalificar. Yo siempre digo a algunos amigos, ¿no? Si ustedes vieran, escucharan gran parte de los debates, o de los debates, no se le puede llamar debate, que hay en la Cámara, realmente a mí me da vergüenza. Pero bueno, es la realidad de este mundo que vivimos, y por eso también todo esto lleva a esta polarización. La polarización a su vez lleva a que predominen los populismos, y eso, la consecuencia es un riesgo mayor para la democracia. Esa es la verdad que me gustaría que pudiéramos tomar conciencia, porque después se lamentan cosas, ¿no? Después uno ve que pasan algunas cosas en países cercanos y en Europa. Y bueno, eso tiene una causa, y las causas uno puede verlas con cierta anticipación y tratar de revertirlas absolutamente. Digamos, tenemos todas las condiciones, Uruguay tiene todas las condiciones de poder revertir algunas corrientes que van por ese lado y que no conducen nunca a un buen fin. Uno ve los debates. El otro día estuve en el Congreso de España, ¿no? Fuimos allí una visita, y entramos, ¿no?, en plena discusión, y es realmente una vergüenza, ¿no? ¿Qué fueron tipo de las barras nuestras? Fuimos a las barras nuestras, exactamente, a las barras. Íbamos a una visita más protocolar, pero había sesión, y bueno, son las mismas de la televisión, que es forma permanente esa descalificación. Ya se empieza descalificando al otro. Entonces, ahí el gran tema es que la solución de los problemas no son mucho más difíciles de lograr. Es decir, porque cuando predomina la diferencia, y hacer acento en esa diferencia, bueno, los problemas no se abordan en conjunto, y todos sabemos que hoy tenemos, ¿no?, esta sociedad tan compleja, tan dinámica, tiene problemas cada vez más graves, problemas que son de todos, ¿no? El narcotráfico, los problemas de la seguridad, los problemas de la educación. Cuando uno ve lo que el otro día tuve en un programa de televisión y hablaba del chat GPT. Y me dice: Rodrigo, ¿por qué hablaste del chat GPT en la reforma de seguridad social? Y porque el chat GPT pasó a ser un tema central, porque nos pone sobre la mesa lo que algunos ya sabíamos, que la inteligencia artificial ya está generando una enorme cantidad de cambios que conmocionan. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Anoche cenábamos con mis hijas, mi señora, y bueno, la conversación tenían pruebas las tres hoy. Ajá. Por diferentes. Y bueno, ¿cuánto van a usar el chat GPT? Entonces, claro, es no poner esos temas, que por supuesto revoluciona absolutamente todo, porque en el fondo, bueno, son cambios de cómo abordar la educación, de cómo abordar un examen, de cómo abordar un trabajo. Cuando hablamos de trabajo, y aquello que acá en aquel momento, hace unos 5 o 6 años, Munjo, que parece que fue hace 30 años, hace 5 o 6 años trajo aquí ese estudio de Estados Unidos, de que el 50% de los trabajos iba a desaparecer en 20 años. Bueno, queda claro que es así en el supermercado, en los bancos, ¿no? Hablamos de la reforma de seguridad social. ¿Y por qué los bancos? Y los bancos porque cada día más se automatizan los servicios bancarios,
van a terminar como ya en Europa hace mucho tiempo, sin funcionarios. Y entonces, digamos, si no abordamos eso, ¿qué vamos a hablar? Bueno, la caja bancaria que ha explotado varias veces, ¿no? Y la pagamos todo, ¿no? Mi padre fue bancario, lo tengo bien claro el tema. Uh-huh. Entonces, tenemos una enorme cantidad de problemas, Alejandro, en serio, problemas en serio, nosotros y el mundo. Entonces, los políticos no estamos, y me incluyo, a la altura de las circunstancias. Y eso lleva a que las sociedades que no juegan con la democracia y ejerzan el poder y la autoridad poniendo los problemas, aunque no nos gusten cómo se resuelve, por ejemplo China, y nos pasa por arriba, Alejandro, nos pasa por arriba. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene todo un esquema dedicado a abordar los problemas. No democráticamente, pero abordan los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Y bueno, el tsunami tecnológico. Entonces yo siempre digo, la primera vez que yo fui a China, no quiero ser macetero, me cortás, creo que en el 99-2000, yo quedé impresionado, hace 23 años, ya el estudio de inglés a los chinos, que es mucho más difícil para nosotros, era una norma, ¿no? Entonces ahora hablan todo inglés, en China. Lo veíamos nosotros también, pero no quisimos de alguna manera abordarlo, ¿no? Y jorobábamos con el inglés, idioma de colonización, etcétera. El idioma inglés, hace 20 años, los chinos, que son 1.000 millones de habitantes, y podrían decir, yo no necesito los de afuera, ya estudiaban el idioma universal. Entonces, siendo tantos los problemas que tenemos, Alejandro, y eso me van a ver a mí, creo que mi registro, ahora que todo queda registrado, aguanto el archivo. Tenemos que ocuparnos de los problemas que realmente son muy serios. ¿Por qué? Porque cada problema de estos que no abordemos van tan rápidos y tan gravemente crecientes que los que vienen detrás la van a sufrir mucho. Por eso me levantaste ese centro y tenemos que tratar de revertir esa tendencia o esa resignación de Discépolo. El mundo puede ser mucho mejor y hoy la tecnología nos permite una enorme cantidad de oportunidades, pero si no la abordamos como corresponde, va a ser una generadora de desigualdad, de marginación, de exclusión terrible. Bien. De temas que otros que me apasionan y son los que yo me gusta enfocarme. Yo estoy tratando de que en el Parlamento, en la sociedad toda, en el Uruguay, exista una Comisión Nacional de Bioética, como hay en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque hay que generar espacios públicos en la agenda pública que tú puedas traer a esta radio, a este espacio, integrantes, miembros de esa Comisión Nacional de Bioética, que realmente nos ayuden a reflexionar, por ejemplo, cómo usar o no usar la tecnología o la biotecnología, porque realmente hoy, el otro día me invitaron a hacer una charla de transhumanismo. Entonces un compañero político me dice, Rodrigo, ¿vas a hacer una charla de transhumanismo? Sí. ¿Y cuándo vas a hacer política? Le digo, bueno, lamentablemente no te das cuenta que no hablar de estas cosas. Política es hablar de estas cosas, porque hablar de transhumanismo es política. Deberías reflexionar acerca de cuáles son tus amigos. Porque tú citaste 2 veces amigos que te dicen que se vuelven, que están desconcertados por cosas o que vos decís o que vos planteás, ¿no? Sí, Anoche escuchaba una reflexión muy linda que creo que era una frase de Galeano, por lo menos el cura dijo que era una frase de Galeano, decía, hay que aprender a estar solo y después tener la valentía de quedar solo a veces, ¿no? Pero también tener el coraje de construir juntos. El cura dijo que era de Galeano en la misa, pero realmente es así. A veces tenés que quedar solo si estás convencido de que estos son... ¿Galeano quién, Eduardo? Sí, creo que fue. La frase creo que... medio zurdito ese cura, ¿eh? La frase... Me parece que vas a tener que elegir otra iglesia. No. ¿A qué iglesia vas vos? Mira, ayer fui a la San Ignacio ahí en Roseli Ríos. Yo estoy en una comunidad de vida cristiana hace como más de 30 años. La del colegio, digamos, anoche fui a esa misa. Bien. Pero que vos vas como a distintas... A veces sí. Pero vos sos hombre de fe, pero sos católico además, ¿no? Soy católico. La misa del domingo para mí es un rato de oración maravilloso, ¿no? Digamos, más allá de la celebración eucarística, lo que significa para los cristianos, también es un rato de oración. Y en este mundo yo creo que también vamos a dar paso a una sed más explícita de
de la dimensión espiritual del humano, que está tan perdida, y que la tecnología está buscando desesperadamente, algunos, ¿no?, que la manipulan, de matar o anestesiar o adormecer o limitar esa dimensión que es lo más humano. Pero que uno tiene. Acá te freno, pero no para... Porque si tuviera una idea distinta te la diría, ni siquiera la tengo. Pero ¿por qué sugerir que la tecnología va en contra de la dimensión espiritual? No, sí, el mal uso, ¿no? Es decir, bueno, si tú no, por eso te decía. El mal uso no, es lo pero que sea. El mundo de hoy, es decir, el mundo de hoy te lleva a que estés permanentemente recreándote, ¿no? Y con el celular, cuando te dice todos los lunes, que a vos también, a mí te dice, estuviste promedio de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Por supuesto que trabajaste, pero mucho tiempo que antes, y yo creo que tenemos que recuperar para ese estar conectando con la dimensión espiritual, que es la dimensión más humana de todas, o por lo menos la más íntima, la que toca con tu conciencia, ¿no?, que es tu yo más profundo. Bueno, la tecnología nos distrae, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo soy presidente de la Comisión de Futuro del Parlamento y permanentemente estoy llevando tecnología y ciencia del Parlamento. Esta tarde llevo un experto argentino para hablarnos de todo el blockchain y todo lo que significan las nuevas tecnologías, y lo hago casi toda la semana. Pero lo que estaba diciendo es que muchas veces la tecnología mal usada y sin control, porque los algoritmos están creados muchas veces para eso, para engancharte, a veces no dejan tiempo para esos ratos. Por eso, más allá de la misa y lo que significa para los católicos, es un tiempo de oración, por lo menos una vez a la semana, muy importante para mí. Y en ese contexto, ¿no?, en todas las cosas que dijiste, tiraste comentarios en muy diversas direcciones, ¿no es cierto? Lindo para charlar. Y a ver cómo linkeamos, hablando de la tecnología, cómo linkeamos con algunas cosas que están sucediendo ahora en el ámbito parlamentario, y además que te encuentran a vos como protagonista. Cito como fuente La Diaria de la semana pasada: proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla que acordó la coalición establece indemnizaciones de hasta $150.000. Finalmente se conoció el proyecto fruto de una negociación política de 3 integrantes de la coalición. ¿Voy bien en lo que digo? Sí, correcto. Partido Nacional, Cabildo Abierto, que fue un poco el impulsor, Partido Colorado a través de O.P. Pasquet. Y yo la primera pregunta que te haría con relación al tema es: ¿qué necesidad de abordar esto ahora, aquí, en el marco de algo que ni siquiera digo que vos lo hayas defendido, ¿no? Pero yo recuerdo que durante mucho tiempo, me parece que el sistema político ahora casi no lo dice, me parece, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando sectores de la sociedad, muchísimos o poquísimos, da igual en este tema, señalaban la necesidad de que la República y la comunidad que somos, comunidad espiritual de la que hablaba Wilson para referirse a nosotros, al Uruguay, decía, tendríamos que transitar los caminos de la verdad y de la justicia porque se habían cometido crímenes inadmisibles como para que estuvieran en el ámbito de la impunidad. Yo recuerdo que muchas veces el argumento era: esos son los ojos en la nuca, tenemos que ir para adelante, la necesidad de la pacificación implica mirar para adelante. Solo desde ese lugar, y a los efectos de conocer tu opinión, porque repito, no recuerdo si vos estabas en esos argumentos. ¿Este asunto no huele a tener ojos en la nuca, entonces? Mirá, no, lo estoy preguntando, no lo estoy diciendo, obviamente, ¿no? Mi mirada, a mí este tema me cayó. Yo difícilmente en los 8 años que llevo de parlamentario puedas encontrar en alguna intervención, ni siquiera alguna intervención en el Parlamento hablando de estos temas. Pero sí, yo no les esquivo al bulto, y cuando viene este proyecto del Senado, había que encararlo, abordarlo. Ahí apareció que además es la conmemoración este año de los 50 años del golpe de Estado, y lo tomé. Pensando en el futuro, Alejandro. Uh-huh. Es decir, yo no conozco, no tengo vinculación ninguna con los directamente involucrados, ni de un lado ni del otro, ¿no? No conozco, además no conozco mucho la historia, te voy a reconocer acá con humildad. Pero sí, con la mirada de futuro que yo tengo, es necesario completar la sanación, ¿tá? Es necesario completar, sanar heridas
que indudablemente están abiertas, entre otras cosas porque tampoco el Estado ha hecho cosas o ha tomado medidas para sanarlas. En este caso, tomando el proyecto del presidente Vázquez, es decir, en el 2007 el presidente Vázquez, junto con la firma nada más y nada menos que del contador Danilo Astori, ministro, de la firma de Azucena Berruti, ministra de Defensa, sí, claro. y Economía y Defensa respectivamente, y la ministra Daisy Tourné. Son 4 firmas fuertes, ¿no? Anterior. Vázquez, Tourné, Azucena y Astori. 4 firmas, yo te diría que las 4 firmas más prestigiosas, digamos, de más poder moral, sin ninguna duda, en ese momento, recién comenzado, además 2 años del primer pedido del Frente Amplio, Tabaré Vázquez manda un proyecto en este sentido. Refrenda, dice, un proyecto que venía de antes, al refrendarlo lo valida y lo reimpulsa, proponiendo una reparación a aquellas víctimas de grupos armados entre el año 62-76. El efecto de la ley como sanación, como construcción de futuro, sería muy diferente, con los votos de unos o con los votos de todos. Hice el intento, porque además la discusión parlamentaria del próximo miércoles, donde se va a votar, es distinta, ¿no? Porque si unos niegan esta posibilidad de reparación, y bueno, vamos a tener que decir nosotros por qué sí y qué pasó, y cosas que ya sabemos los uruguayos qué pasó. Ahora, si volvemos a revolver la herida, es decir, porque también entonces tenemos que decir en el Parlamento delante de todos que existieron víctimas inocentes que no tenían nada que ver. Ojo el golpeteo de la mesa. Ay, perdón. Entonces, me parece que todos sabemos lo que pasó y tenemos que pensar más en la sociedad y en el futuro que en ver, bueno, cuánto estuvo justificado aquí o allá o quién tiene razón. Me parece tener un poquito de grandeza, esa palabra que me cuesta a mí por lo menos pronunciarla, magnanimidad. Magnanimidad, sí. Que tenemos que tener en estos momentos, sobre todo cuando vamos a conmemorar 50 años del golpe de Estado y necesitamos sanar heridas más que a reabrirlas. Y en ese contexto, porque entiendo lo que decís, por supuesto, entre otras cosas, porque cualquier dolor, y mucho más si el dolor proviene de una circunstancia absolutamente injusta, y además la víctima es desde toda perspectiva una víctima inocente, genera identidad amorosa hacia el otro, inevitablemente, ¿no? Entonces, pero alguien podría decir, esta es una vieja discusión que yo creo que a veces cuando se ha abordado no ha habido la suficiente buena voluntad para alcanzarlo, y hay una tendencia bastante desarrollada en Uruguay por parte de muchos voceros, no todos, ni siquiera sé si la mayoría, de generar, bueno, como en el Uruguay se enfrentaron, llamémosle, 2 bandos, 2 demonios, 2 actores, es sensato y lógico que en esa situación ilógica haya habido desbordes y por lo tanto injusticias incontrolables, sobre la cual la mejor actitud a tener es comprometernos entre todos para que eso no vuelva a ocurrir más y no seguir dañándonos, pensando, lo señalaste por ahí, en futuras generaciones. Y eso se puede entender, pero parte de un error histórico que es muy grande, y es la dimensión del delito, del crimen, nunca puede ser equiparable ni igual cuando la procesa un delincuente, un criminal, agrego, una organización delincuente o una organización criminal, que cuando el delito lo perpetra el propio Estado, que es en definitiva quien nos representa a todos y todos lo constituimos. Sobre este punto me parece que no debería haber duda, ¿verdad? Es que no hay discusión, es decir, a mí este proyecto me hizo revisar, Alejandro, los proyectos, las leyes anteriores. El terrorismo de Estado está, por lo menos en 3 normas que yo leí sobre este tema, está claramente reconocido.
acá... ¿Vos crees que todos tus compañeros de gobierno reconocen que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado? Sí, yo creo que sí. Y se lo he escuchado a todos, nadie lo ha negado. Ahora, cuando el otro día iba una delegación, que por supuesto tenemos que escuchar con mucho respeto, las delegaciones que están muy involucradas con los hechos, entonhay que ser muy cuidadoso. Pero claro, uno decía, no me vengan con la teoría de los dos demonios. Y a mí me salía a decir, ni demonios ni mesías. Estábamos hablando de religión. Sí. Porque acá yo no quiero hablar de demonios. Nunca hablo de demonios. Ahora, no me vengan con que uno de los bandos era mesiánico. Sí, porque entiendo. De alguna forma también se presentaron como mesiánicos, de un lado y de otro. Unos a buscar la justicia social, teórica justicia social, y otros diciendo que venían a restablecer el orden de la patria. Perfecto. Ninguno fue un mesías. Todos hicieron, por las razones que sea, le generaron daño. Generaron daño porque generaron muertes. Destrozaron familias. Es decir, la violencia, como decía Pablo VI, genera violencia siempre, de un lado y de otro. Ahora, el tema es, busquemos reparar. Si no hay reparación, no hay posibilidad de sanación. Uh-huh. Y también todo esto es una posibilidad también de reconciliación, de perdón. Y en todos estos años, las víctimas de estas organizaciones, ¿no? Uh-huh. O sus descendientes, ¿verdad? Porque también tienen derecho, naturalmente. No han tenido a través del Estado distintas formas de reparación, porque estudiando para la nota vi que había argumentos que tenían que ver con, incluso en años de la dictadura, generar estímulos a la vivienda, recibir algunos préstamos en ese sentido. Existieron. Yo ya te digo, digamos, he tenido que estudiar ahora en estos últimos días, medio de apuro, pero el proyecto es muy claro. Se establece una indemnización que por supuesto tendrá los descuentos como decían los proyectos, y dice este proyecto, si existieron otras reparaciones indemnizatorias, habrá que ver qué tipo de reparaciones indemnizatorias. Hay el monto que se establece es exactamente el mismo que proponía el doctor Tabaré Vázquez hace 17 años. Sí, es decir, $150.000. Creo que, digamos, buscamos una línea que lo más consensuada posible, porque si Tabaré Vázquez, con esa firma de sus 4 ministros, ya proponía esto, me parece que era algo que ya estaba como pronto para resolver. Demoramos 17 años. Alejandro, ¿por qué me viene la duda de vos que tuviste ahora? ¿Por qué salió? Admito que tengo déficit de información en ese aspecto. ¿Por qué lo de Tabaré no terminó saliendo? ¿Sabes que no sé? Somos dos. No sé. Lo que sí sé es que es una oportunidad, y así lo expresaba a legisladores de la oposición ayer, un lindo día para conversar más tranquilo, domingo. Es una oportunidad maravillosa para dar una señal. ¿Tuviste charlas, me decís? Sí. ¿Y cómo? A ver, contá. Proponiendo. No, pero de curioso republicano. ¿Y cómo que? Yo creo. Teléfono, se manda. Sí, creo gozar de escucha, ¿no? Y creo que además tengo credibilidad en cuanto a que mi propuesta de que la votemos todos realmente es ganar, ¿eh? Es decir, no es solamente digamos una cuestión de ideales, si tú querés. Mi propuesta, pues soy un pragmático, he vivido toda la vida de hacer negocios también en el mundo del emprendimiento y la empresa. Yo estoy convencido que acá ganamos todos, uh-huh, porque la sociedad nos va a premiar. La mayoría de la sociedad quiere sanar. ¿Y qué te han dicho eso? Bueno, había otros argumentos ahí, digamos. ¿Alguno huele a sensato o atendible? No, es decir, acá se junta esto con la reforma de la seguridad social, ¿no? Y entonces, indudablemente, hay una tensión por la reforma de la seguridad social, en la medida en que, el Frente ha buscado por todos los medios posponer la votación, incluso posponer... Cabildo Abierto también, ¿no? Cabildo Abierto tiene una propuesta concreta. El Cabildo Abierto no quiere posponer per se, sino quiere de alguna forma que se le admitan está bien, sus modificaciones, digamos, que
hoy la principal que está allí en juego, que yo tengo confianza que lo vamos a resolver en las próximas horas, es cuántos años se contabilizan, ¿no? Para, de eso, me voy a la tanda y regreso, no, volvemos con eso. Pero... Bien, pero y lo que de alguna forma, bueno, se va a juntar esta semana con ese tema, se va a estar votando ahí, y entonces, bueno, también ahí es la molestia de meter todo junto. Pero acá hay una cosa interesante que dijo Ope Pasquet, con el que has tenido grandes diferencias con relación a otros temas, ¿verdad? Yo como republicano y liberal, pero cuya máxima es amar al otro como a ti mismo, de todos modos, yo estoy a favor del proyecto de eutanasia de Ope Pasquet, siempre lo he dicho, nunca lo he ocultado, pero no tengo ningún problema a entender cómo alguien puede estar en contra. Esa es la diferencia entre los liberales. Mi gran objeción, sí, déjame entre paréntesis, dale. Es que no se fue honesto ni profundo en el debate. Ah, mira. No se fue honesto. La enorme mayoría... ¡Ay, se golpeó la mesa! Así estás en la cámara, ¿no? Sí, la enorme mayoría de la gente no sabe qué se votó, cuál fue la norma que se votó, cuáles son los efectos de esa norma. Yo siempre fui muy respetuoso en el debate, durante 2 años. No, hubo un momento que te vi un poquito... apasionado. Apasionado. Iba a ser calentón, pero también apasionado. Pero siempre respetuoso, nunca descalificando. Y creo que ahora en el Senado se va a dar una oportunidad, y creo que se me va a dar la razón en muchas de las cosas, entre otras cosas. Bueno, no, pero lo decía, era una guiñada porque en realidad, en este caso sí estuvieron de acuerdo Ope y tú, sí, ¿verdad? Sí, y hay una cosa que dijo Ope Pasquet, y es... a su vez descartó que esto sea para beneficiar únicamente a víctimas de grupos armados de izquierda, porque podrá acceder todo aquel que logre probar que fue víctima de la acción de cualquiera de estos grupos, no importa cuál haya sido su orientación ideológica, porque el proyecto no distingue. ¿Es así? Porque hay un asunto que siempre ha quedado como un poco subterráneo, es que en el Uruguay, además de los grupos organizados fuera de la ley, de notoria connotación de izquierda, ¿verdad? También había grupos paramilitares de derecha, ¿no es cierto? Paramilitares y parapoliciales, que también perpetraron crímenes y delitos. Por eso yo creo que esta ley completa un segmento, digamos, por decirlo así, un colectivo que no tiene por qué tener una ideología concreta, no la tiene, o estar de un lado o de otro. Había muchas personas que no tenían ningún tipo de militancia política y fueron víctimas inocentes, murieron o quedaron discapacitadas para toda su vida por esta conmoción y esta guerrilla que existió, naturalmente con el terrorismo de Estado del otro lado, más tarde, que generaron víctimas que hay que repararlas por el bien de la sociedad. Y a ver, para terminar con y tu ideal sería que fuera apoyado por todo el sistema político. Sí, yo confío que sí. Y diría que me cuesta, escuchando a Mujica, hoy me recordaba un colega tuyo, bueno, pero parece que Topolansky dice otra cosa. Bueno, yo me quedo con lo que Mujica ha dicho sobre estos temas. Hay que buscar realmente la unidad nacional. La unidad nacional solamente se construye sobre la reparación de víctimas inocentes, sobre la justicia también, y sanando heridas. No hay ninguna otra forma de construir futuro con convivencia pacífica y fraterna como queremos los uruguayos si no se dan este tipo de soluciones legales. Bien, esa sanación necesaria, está clarísima tu postura, está clarísimo tu deseo. Además, me parece que bien que lo uses políticamente e históricamente, porque es cierto, incluso tomando como esencia un planteo del propio primer presidente de la izquierda del Uruguay, con toda la connotación que ello implica, cualquiera puede entenderlo. ¿De acuerdo? Bien, en ese contexto, si hablamos de sanación, sigue siendo un enorme escollo que haya ciudadanos de este país que todavía no sepan dónde están los restos de sus familiares. Sin ninguna duda, Alejandro. Bien. Sin ninguna duda. Y ese también debería ser un objetivo del sistema político, ¿no? Tiene que seguir y me consta que este gobierno, a través de los actores que han estado más cerca, lo han estado buscando, procurando por todos los medios, incluso a veces
digamos, siguiendo pistas, por decirlo de alguna manera, que parecen totalmente irracionales, pero no han dejado nunca de seguir caminos, digamos, que puedan conducir a encontrar y a descubrir, digamos, la verdad sobre los desaparecidos. Vamos a una breve pausa y al regreso quiero que hablemos un poquito de la reforma a la seguridad social. Esta semana luce, hoy todos los diarios hablan del tema, luce como una semana bastante clave para llegar a una síntesis a propósito del tema, una síntesis que la coalición de gobierno está obligada a encontrar hacia adentro, ¿verdad? Primero que nada, y que luce políticamente hablando como el gran primer obstáculo. Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Bárbaro. Bueno, estamos conversando con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. ¿Me dará el tiempo para conversar algo de las elecciones? ¿Y cómo se arma? Vos mandá. ¿Nos dará? Vos mandá. O me la vas a hacer larga para no ingresar en lo otro. Ahí hice mal yo en contarte. Dijiste al pasar que cenaste ayer de noche con tu esposa y tus gurisas. Sí. Son 3, ¿no? Una de 20, la mayor de 22, la segunda de 19 y la tercera de 17. Ajá, ¿y viven los 5 todavía? Todavía. Bien. ¿Y qué andan estudiando las chiquilinas? Biotecnología la mayor, arquitectura. Vos que tenés asuntos con la biotecnología, la inteligencia artificial, seguramente anoche queríamos ver, pero no me dieron corte. Habíamos empezado a ver la película esta que ganó el Oscar de Nombre Raro, que la verdad me sorprendió porque yo había visto todas las demás que me encantaron, la la ballena, el espíritu de la isla, unos peliculones. No, la de la guerra, ¿no? No, la de Irlanda, es una película recontra, se llama Los espíritus de la isla. No, yo pensé que hablabas de Sin Novedad en el Frente, que es otra de las que... No, esa no la vi, pero la China, la que ganó... todo en el mismo lugar. Que... Para mi sorpresa, yo soy muy de leer siempre, pero realmente es todo, es en todas partes y del mismo lugar. Tiene mucho que ver con, todo este tsunami tecnológico. Y bueno, demoré conversé mucho sobre todo lo que está implicando la tecnología. Quise sacar el tema por ahí y me dijeron, papá, ya está, te aplicaste mucho la masa, la película la vemos después. Así que perdí. Perdón porque dije mal el título. Todo en todas partes y al mismo tiempo. Sí, que tiene que ver con todo eso que realmente... ¿Y las nenas ya todas votan? Entonces sí. Las dos mayores sí. La tercera va a votar. Va a votar en la próxima. No me acompañan mucho. ¿Todas te votan a vos? No sé. ¿Qué no? Pará. No me acompañan. Me cuesta horrible poder llevarlas a algún acto. Sí, ¿Ah, sí? Me cuesta. No son militantes. Pero está bueno, está bueno. Yo creo que a mí me hace mucho bien porque sus críticas son siempre muy... Bueno, ese es el problema de adorar a un Dios que promueve el libre albedrío. Exactamente. No se puede. Exactamente. Y después pretender que... Exactamente. La libertad, sí. Mi creencia es que Dios nos dio la libertad absolutamente. Ajá. Bien. Y bueno, y con esa libertad hacemos lo que queremos. Ahora, por eso yo creo que el presidente la pegó con el nuevo nombre a la libertad responsable, porque la libertad de hoy o es muy individualista como lleva la cultura de hoy, entonces yo creo que es una libertad poco humana, y la libertad realmente de este tiempo tiene que ser responsable teniendo en cuenta los efectos, ¿no?, del ejercicio de libertad que generan los demás. Ahora, esto lo dejamos para otra, No sé si con una... ¿Vos comés carne o...? ¿Cómo? Sí. No sé si con un asado en el medio o con un micrófono en el medio, no sé. ¿Y qué tomás, vino o...? Soy vinero. Bien. Después de todo, Jesús, el primer... Exactamente. El primer milagro lo hizo. Le daba. ¿Vos sabés cuál es mi hipótesis acerca de eso? A ver. ¿Del primer milagro? A ver. Pero mirá que no es un chiste, lo digo de verdad. Dale, a ver. Vos recordás que es en las bodas de Cana, que te voy a decir a vos que sos estudioso de esos temas, pero yo también leo un poco. Y en un momento María, a esas bodas llega Jesús con sus amigos. Sí. Y en un momento se acaba el vino. Y María llama a Jesús y le dice, le cuenta la situación. Y Jesús, ¿te acordás que le dice, no es mi momento, madre? No es mi tiempo, no es mi tiempo aún, exactamente. ¿Y vos nunca pensaste por qué María llama a su hijo para advertirle del problema? Y bueno, mujer preocupada y sensible, porque una fiesta, que además las fiestas de ese momento eran
duraban mucho tiempo, duraban 2 días, no podían quedarse sin vino y generaban un problema. Pero a ver, yo coincido, pero le agrego otra hipótesis. Sí. Es que Jesús llegó de garrón con los amigos. Pero te lo digo, no te lo digo. Está buena. Pero imagínate en la fiesta hoy día, vos, que nosotros que somos capas medias altas, que podríamos hacer una fiestita. Vos decís que contamos hasta el último invitado, ¿sí o no? Puede ser. Imagínate que uno de esos invitados traiga 12 amigos, 12, y además muertos de sed, y le tomaron se chuparon todo y le dijeron, hacete cargo, loco, le dijo. Puede ser. Hacete cargo. Interpretación libre, dale, Alejandro. Una madre que le dice a un hijo, hacete cargo. Está bien. Que lo rezonga. Está bien. Tenés el poder de eso, bueno, desarrollalo. Está bien. Decime una cosa, reforma a la seguridad social. Parece ser un hecho, nadie desmiente eso, porque y yo veo que ustedes le reprochan mucho a la izquierda, pero ustedes, que ya hemos escuchado que Astori en un momento, Mujica en otro, dijo que la reforma a la seguridad social era necesaria. Hace poco estuvo Vergara y dijo, nos dicen eso, y nosotros decimos que también es necesaria. Lo que pasa que la diferencia, dice la oposición hoy día, está en qué tipo de reforma y quién se tiene que hacer cargo de la reforma, ¿no es cierto? Hay un asunto que cuando lo dice el PIT-CNT también, que lo dice el Frente Amplio, que a mí me resulta interesante, y es la reforma. Hagamos trabajar un poco más a las personas, ¿verdad? Para que de ese modo ayude a compensar el déficit que estamos teniendo. Y lo que dicen esas voces es algo que a mí me resulta de sentido común, te lo digo con honestidad, y es, ¿por qué el esfuerzo lo tienen que hacer entonces los trabajadores, los que aportan, solo únicos ellos, y no, por ejemplo, el resto de la sociedad, que además es parte del resto, los empresarios, los patrones, los que más tienen? ¿Por qué ellos no hacen esfuerzo? Alejandro, ¿Por qué no aportan un poco más? Yo soy un tipo de empresa. Trabajé durante 35 años en empresas públicas y privadas, ¿tá? Siempre cuento que mi primera empresa pública que dirigí la cerré, ¿no? Mi primer cargo público fue en subsistencia, que lo único que hacía era agujerear al Estado. Y entonces lo llamé a Valle y le dije, presidente, esto hay que cerrarlo. Y lo cerré. Y me quedé yo sin trabajo público. Dirigí muchísimas empresas en mi vida. De número sé. Y sé, además, y practico también en el Parlamento, la anticipación responsable. ¿Qué indica hoy la realidad? La realidad indica 2 cosas, o 3 cosas. Primero, cada vez vivimos más. Y vamos a vivir mucho más, muchísimo más, porque los avances de la ciencia y la tecnología son enormes. La tecnología no siempre es mala. No, al revés. Ya sé. Entonces, eso lleva a que haya que pagar jubilaciones y pensiones durante más tiempo. A. Pero B, que yo no he escuchado mucho en el debate, ese tiempo que hay que pagar de más, ya implica un gasto mucho mayor, va a exigir, además de la pensión y la jubilación, el tema de los cuidados. Que cuando tú lo vas a ver en Europa, que ya viven un poco más, es impresionante cómo aumenta el gasto público en salud y en cuidados. 3, están naciendo cada vez menos niños, por lo tanto cada vez va a haber menos aportantes. Eso que lleva a que el déficit actual, que es millonario de la renta del Estado, la caja, y cuando se proyecta es creciente, te va a llevar 2 posibilidades. O sea, empieza a achicar las jubilaciones, o se empieza, como se hicieron en el gobierno anterior, impuestos a las jubilaciones, que hay que achicarlas. O 2, no se van a poder cubrir esos nuevos gastos y necesidades que hay de cuidado. O 3, pones más impuestos para cubrir eso, que es la chance de o bajás los egresos y no cubrir necesidades, o subir los impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa en el mundo de hoy? Tecnología, cuando subís los impuestos, o subís los costos de la empresa. Y yo digo, miren al sistema bancario. ¿Qué pasa en el sistema bancario? Como los costos bancarios en nuestro país son mucho más caros que en el resto del mundo, por las cosas que todos sabemos que ha sido en nuestro Uruguay, cada vez hay menos trabajadores en la banca. ¿Qué lleva a eso? Que la caja bancaria ha explotado 3 veces y está explotando ahora, está explotando en 1000 pedazos. Entonces, yo ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque cuando tú querés decir, bueno, pongamos más impuestos en la actividad, por ejemplo al empleador,
¿Qué pasa eso en el mundo Que de haga hoy? más aportes. Que haga más aportes. No los hace, los sustituye por la máquina. Entonces, pero eso es así, Pero lo Alejandro. sustituye por la máquina sin necesidad de hacer más aportes. Si ya está ocurriendo es un eso. incentivo. Y yo no quiero dar en nombres de empresas importantes en el país que están haciendo ese proceso, que yo confío que los trabajadores realmente actúen con responsabilidad, porque si no se van a quedar sin el pan y sin la torta. Esa discusión, Alejandro, ya está hoy, pero mucho más vigente, por suerte manteniéndose con las confidencialidades que se requieren, porque hoy, ¿qué pasa? Yo soy una empresa, produzco cualquier cosa. Tú sabes que hoy lo que tú producís tenés que competir con el mundo, porque hoy se trae de cualquier lado cualquier producto. Si mi costo de producción son más altos que los del resto de la región o del mundo, pasan dos cosas. O produzco afuera, y mirá que anda al supermercado ahora, ¿ah? Y me va a ver que no quiero dar productos, pero los productos que tomás, que vas a buscar tú siempre en el carrito, hay de acá, antes eran todos de acá, ahora la mayoría son de Brasil. Eso tiene que ver también con economías abiertas, ¿no? Bueno, pero eso no pretendemos vender nuestras vaquitas y no que no entre. Ante una economía abierta, muchas empresas, yo pongo el ejemplo que ya se dio en el tema de las curtiembres, ¿no? Llegó un momento que dijeron, bueno, hacemos lo mismo en Brasil o en Argentina o en Sudáfrica, y cerró aquella, no quiero darle el nombre, de 300 personas que ganaron los sueldos. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades ahora. Si tú tenés sus costos más altos, o producís afuera o lo sustituís por la tecnología, porque hoy la tecnología casi que te hace cualquier cosa. Entonces, eso no es decir, eso no es posible. Pero entonces el esfuerzo lo hace solo una parte. Pero es el que va, escúchame, porque, a ver. Vos lo que me estás diciendo es que es inevitable. No, escúchame, te lo estoy diciendo, no, te lo estoy afirmando rotundamente. Porque no hay, es decir, y eso se está sucediendo en en todos los rubros que tú me quieras decir. Se van o producen afuera, si tú subís más de lo que comparativamente es en la región o en el mundo, o se produce afuera o se sustituye por la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy se puede robotizar casi que cualquier cosa. Pero Rodrigo, quiero entender esto. El aporte que hacen los asalariados del Uruguay en su distinto trabajo es del 13, ¿no? ¿Cuánto no, es? Del 7,5 y 15, ¿no? No, 15, dije 13, perdón, me equivoqué, 15. Sí. El del empleador es de la mitad. Sí. Aún así, hay muchos sectores empresariales del Uruguay, algunos vinculados con el agro, que no pagan 7,5, que es la mitad de lo que ya paga el trabajador, sino que pagan bastante menos. Tú dices que de esos sectores no podrían hacer un esfuerzo mayor, como muchas voces escucho que plantean. Yo digo, esa posibilidad nunca hay que descartarla, y sobre todo para tiempos más complejos. No, porque lo que pasa es que yo te voy a decir, la forma sustentable y real que tú tenés, porque además la seguridad social, Alejandro, ¿para quién es? Para el que no tiene otro rubro de subsistencia, ¿verdad? Exacto. Es decir, la gente que tiene un patrimonio, que tiene una renta, que tiene una empresa, no necesita el BPS. Entonces, con los tiempos que se vienen, o tú realmente, esto no es un tema de plata, es decir, no es un tema de que tú quieras, porque a veces dicen, ¿por qué lo hace? Y bueno, se hace exclusivamente por responsabilidad, porque el agujero, si se hace más grande, después vas a tener que pegar un cimbronazo muchísimo más grande, como ya se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, y los cimbronazos, porque además esta reforma hecha con anterioridad, porque la calle perfectamente podía haber dicho, bueno, muchacho, yo tuve pandemia, hice todo lo que tenía que hacer, la reforma, no me vayan a pedir la reforma de seguridad social. ¿Por qué la hace el presidente? Porque tiene un coraje de un puma que va unido a la responsabilidad. El presidente, y eso... Digamos, también dijo que nos iban a tocar ciertos... Bueno, dice, cuando ve las proyecciones y ve que esto va en aumento, porque realmente va en aumento, el presidente dice, asumámoslo con responsabilidad. Realmente yo creo que se pensaba que todos íbamos a estar de acuerdo, porque en el fondo, más aquí o más allá, y como ha hecho las peleas Cabildo, digamos, es inexorable la reforma. Ahora, decir, a ver,
¿Que hay que trabajar más? Hay que trabajar más. Sí, porque vamos a vivir más y porque va en beneficio mío. ¿Por qué va en beneficio mío? Porque yo de esa forma garantizo que yo voy a cobrar. Porque cuando se hacen ciertas comparaciones... Pero ¿cómo Alejandro, puede ser en beneficio que le digas a alguien que tiene que trabajar más y, como se está diciendo algunos, ganar menos? no es cierto. Sacale el ganar menos porque sí, vamos a tener una discusión. Es que si no trabajas más, yo te voy a decir una cosa. Si me haces trabajar más, me estás pidiendo un esfuerzo, ¿no es cierto? Sí, es políticamente incorrecto lo que te voy a decir. O trabajás más o corres serios riesgos de no cobrar. Pero supongamos, no nos afecta ni a vos ni a mí, porque vos de qué año sos, perdón. Sí, yo quedé afuera, 55 tengo yo, 67. Claro. Yo quedo afuera. Vos sos el 67 y yo soy un poquitito más grande, soy el 65. Los dos quedamos fuera. Sí. Pero de casualidad pudimos haber quedado adentro. Bueno, estuvimos adentro en la anterior, ¿no? En la 97, ¿no? Sí. Lo que te quiero decir es, vos me decís, trabajá un poco más. Sí. Y yo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entiendo, porque como voy a vivir más, Sí. puedo, y como los números no están dando... Y vas a cobrar, es decir, vas a cobrar más, ¿sabes por qué vas a ¿Sabes cobrar que más? ahí te metes en un lío? No, ¿sabes por porque qué? algunos dicen que no, ¿verdad? Mira, más allá de las proyecciones, que yo creo en las proyecciones, y que los que ganan menos van a cobrar más por el suplemento solidario, eso es así. Pero yo hago la cuenta del almacenero. Es así. Alejandro, si tú realmente, si Dios quiere, vas a vivir más, Ujú. vas a tener 90 años y vas a seguir en la radio acá hablando con políticos que vengan detrás mío. Ujú. Tú vas a cobrar O sea, más. vos mañana no vas a estar. No, pero yo- yo sí. vos sí. Vos vas Deberías dedicarte a la política. Vas a cobrar más tiempo, vas a cobrar más. ¿Por qué? Porque si vos te morías a los 80, ibas a cobrar 20. Claro. Si tú vas a vivir... Entonces, esa cuenta, que es la que yo veo que no se hace. Yo no estoy en la comisión, No, por eso... Pero, sí, está bien, está bien. Pero mirá que eso es así, ¿eh? No, porque acá, A ver. acá primero que te estás morfando dos cosas. Primero, repito, Sí. nosotros no aplicamos porque nosotros Sí. nos vamos, si queremos nos jubilamos a los 60, Sí. ¿verdad? Y porque además tenemos, voy yo, 30 años laburados y de sobra, Sí. me parece. ¿va? Yo trabajo de los 15, así que no, de sobra. Lo que quiero decir es esto, que a mí me resulta raro que yo noto que entre los que promueven la reforma no hay una respuesta, me salgo de la lógica política, una respuesta de sentido común a esto. Si yo te digo, muchacho, está bien, yo trabajo 5 años más, dale, trabajo, y no hago lo que en Francia, que por 2 años más salen en la calle y prenden fuego todo, ¿no? Sí. Así que habla de que cierta responsabilidad en los que están en contra hay, porque ni se sale a la calle ni se prende fuego. Se sale a la calle pero sin prender fuego, eso es lo que quiero decir. Que es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Sí. Que todos celebramos y saludamos, supongo también. ¿Sabes por qué? Todos saben que se necesita reforma. Pero vos decís que los franceses no, entonces. Los franceses tienen otros problemas, no tenemos. Y ahí el malestar social viene por otro. Me parece que también en ese costado también. Bueno, vuelvo al tema, porque nos abriría una puerta. Tenés que venir más seguido. Sí. Con mucho gusto. Ya lo sé. En todo caso, lo que yo te digo es que si vos le pedís a alguien que haga un esfuerzo, Sí, en cualquier cosa de la vida, sí. no resulta poco entendible, ni siquiera digo justo e injusto, que no le pidas a otros más, que además tienen más que vos, que hagan un esfuerzo también. Pero Un plantador de soja podría poner una moneda más. Alejandro, yo no descarto nada de eso y creo absolutamente que escuché de Utah. Yo tengo también una mirada empresarial de que yo sé, y por ejemplo lo hago, y ahí con Cabildo tengo grandes discrepancias cuando se habla de incentivo a la inversión, ¿no? Y exoneran de exoneraciones impositivas para la inversión. Mi experiencia empresarial, y he trabajado en varios rubros, Sí. en empresas muy importantes en este país. El dinero es cobarde, como dice Mujica. Si tú no podés producir en las mejores condiciones para competir en el mundo que es el mercado de hoy, o tú no invertís acá, no invertís más, invertís porque hoy nos pasa acá. Es decir, vienen los que le sirven. Hoy el mundo te permite producir en cualquier lado. Entonces, tú tenés que cuidar esos equilibrios. Y la mejor forma... Pero es que no son equilibrios. Porque unos tienen mucho y otros tienen demasiado poco. ¿Por qué ¿por qué los 3 gobiernos del Frente Amplio no subieron los impuestos en efectivo? No subieron los impuestos a las grandes empresas. Yo pongo ese ejemplo.
digamos, es el último argumento que tomo, porque me gustan los demás argumentos, no me gusta este. Pero digo, ¿por qué? Y porque el contador Astori, y bueno, y Vergara también, ahora no sé qué papel está jugando Vergara, a quien quiero mucho, saben que la inversión solamente se da, que es la mejor forma de crear riqueza, crear trabajo, porque lo mejor para un trabajador es el empleo. Claro. Las exoneraciones. Ahora, ¿por qué hay 60? Es el momento en el país que hay mayor cantidad de empleos de trabajadores en la construcción. 66.000. Nunca se dio. ¿Por qué? Y porque se dieron determinadas exoneraciones impositivas, incentivos tributarios. Eso a la... UPM, ¿no? No, ahora la vivienda. Sí, la UPM para la construcción es el UPM. En Uruguay... No, digo UPM porque cuando el gobierno anterior la puso, le cayeron piñazos de todos lados, ¿no? Yo mi discrepancia iba por otro tema, no en el tema de la inversión. Yo creo que en este mundo que se viene hay que cuidar muchísimo otros aspectos, pero... en el tema impositivo, yo estoy siempre de acuerdo. Lo mejor que le puede ocurrir a un país es generar empleo. Sobre todo, Alejandro, sobre todo, y lo digo con mucho respeto y porque es un tema muy sensible, hay gente, mucha más gente de la que debería haber, uruguayos, que o trabajan en determinados rubros, como lo que estábamos hablando, o no trabajan. Porque cada vez los empleos que se van creando exigen determinadas capacidades y competencias que muchísimos uruguayos no tienen. Entonces, y pongo como ejemplo, lo pongo yo, no vos, los jornales solidarios. Bueno, hay gente que tiene ese trabajo, es muy precario, convengamos, y recibe muy poco dinero la persona, ¿no? Alejandro, entonces... Pero sabemos que si es eso o probablemente la nada. Nada. Y la nada... Que a propósito, son trabajos del Estado, ¿no? Sí, la nada es terrible. No del sistema privado. La persona sin trabajo es... horrible, lo vivimos todos, porque no es solamente un tema económico, es un tema... Eso ni hablar. Entonces, yo creo que en este mundo donde el tema del trabajo es realmente, en la Comisión de Futuro estamos trabajando el trabajo del futuro del trabajo. ¿Por qué? Porque los nuevos se van eliminando impresionantemente cantidad de empleos para siempre, y se van y cada vez más. Y los nuevos empleos, todos exigen cada vez más competencia y capacidad de orden tecnológico. Entonces, y por eso felicito mañana este programa que hacen las academias de medicina, de ciencias y de ingeniería, el programa STEM. Es decir, tenemos a nuestros niños, yo ya estoy recontra viejo, pero y la verdad que yo también sufro mi falta de conocimiento en la matemática y en los procesos, pero... a las nuevas generaciones o les damos esas capacidades y esas competencias o no van a trabajar nunca. Bien. Nunca. Entonces, el tema del trabajo... entonces tenemos que tener cuidado con los impuestos. Sí coincide, porque tenemos que terminar por hoy. Por hoy. Sí. En todo caso, está arriba de la mesa el hecho de que el esfuerzo lo tiene que hacer solo una parte, que son los asalariados, ¿no es cierto? Porque los otros... No es que no estén en condiciones de hacerlo. Algunos empresarios sí, por supuesto, un kiosquero que más le va a pedir. Sino que, a pesar de que estarían en condiciones, no nos podemos meter con ellos porque romperíamos el cierto equilibrio que hace que estén en nuestro país, produciendo en nuestro país. ¿Por ahí? Alejandro, 100% es así. Bien. Entonces estamos siendo... Pará. Sí. Entonces, estamos aceptando una injusticia, ¿no? Yo lo que cada uno hace lo que tiene que hacer. Hoy el emprendedor y el empresario, yo lo que le voy a exigir, y este gobierno exige, y tuvimos algunos entreveros que no quiero decir los nombres, cuando están las condiciones, los empleos tienen que existir. Reducción de empleos, porque sí, como se dan en otras partes del mundo, en Uruguay no se han dado. ¿Por qué? Porque se busca ese equilibrio. Entonces, yo quiero que el empresario y el emprendedor me genere empleo. Y el empleo, las condiciones, empleo decente, que además nuestro sistema lo permite y lo garantiza. Ahora, yo tengo que tener muchísimo cuidado, y si no, miremos lo que pasa en Argentina, cuando tú al emprendedor y al empresario le querés aumentar impuestos, ¿no? ¿Qué hacen? Se vienen para acá, se van para Brasil, se van para Estados Unidos, se van para Europa. Te despido, pero antes, viste que ayer surgió esto. La militante del Partido Nacional, Romina Celeste, acusó de pedofilia a miembro del Partido Nacional. A los 13 años te sentís vulnerada.
aparentemente en el marco de esta agresión que ella propició cuando visitó el presidente Lula al Uruguay en un acto que hubo frente a la Intendencia, bueno, los recordados hechos, ¿no? Que la llevaron a ella presa porque, bueno, ofendió, agredió a una funcionaria municipal, etcétera. Según cuenta personas del Partido Nacional, dijeron, ella ni siquiera es del Partido Nacional, y aparentemente alguna de esas personas habría sido, según lo que dice esta muchacha ahora, se trata de un pedófilo que me metió a la política hace 30 años, leo textual, el mismo tipo que salió contra mi persona sabe muy bien quién soy, cuando yo tenía solo 13 años, me levantaba del Parque Valle y me llevaba al motel, le gustaban los niños, no es fácil. ¿Algún comentario sobre eso? No tengo, ¿sabes por qué, Alejandro? Yo no me subo nunca, soy tremendamente, nunca vas a ver un tuit mío ni una entrevista en la cual yo me suba a denuncias hasta que, por supuesto, quien tiene que resolver estas cosas es la justicia, porque, a ver, Alejandro, si esta persona, que no conozco, o por lo menos Romina Celeste, sí, no he tenido ninguna charla. ¿Es una buena o una mala noticia para el Partido Nacional? Yo creo, suponete que hubiera dicho que mañana dice que el que la levantó fui yo o fuiste vos, como ella dice en los términos que ella usa. Sí. Es decir, poder decir cualquier cosa. Y yo veo hoy de mañana, yo también veía con mucha pena todos los WhatsApp, ¿no? De todas las colores habido y por haber, haciéndose eco de una denuncia y ya poniendo nombres yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, tú haces bien en leerme porque es la noticia. No, pero y además quiero conocer tu opinión. No, realmente ahí yo soy muy cuidadoso y yo uso, ¿sabes qué uso mucho acá? El silencio. Pero no el silencio cómplice, ni el silencio mirar para otro lado. El silencio para que estas cosas se diluciden donde se tienen que dilucidar y no entrar a manejar o muchas veces hacernos eco de calumnias, porque hoy salían nombres. Bueno, pero en caso que el acontecimiento, olvídate los nombres, haya ocurrido, es gravísimo, ¿no es cierto? Sí, señor, es gravísimo. Un niño o una niña es gravísimo. De 13 años, ¿no? Es absoluta, esas son conductas realmente que son absolutamente rechazables, y que vaya si tenemos que seguir combatiendo, porque esas conductas se ven lamentablemente en todos lados, a todo nivel, ¿no? Y la pornografía infantil, la pedofilia, son realmente fenómenos que siguen proliferando a pesar de los controles que se intentan hacer. Yo naturalmente estoy siempre del lado, ¿no? De buscar prevenir, pero siempre tratando de cuidar, no agravar daños, por supuesto tratando de encontrar los caminos para que esas cosas sucedan lo menos posible. Esta mujer ha dicho que no va a dar el nombre porque es blanco igual que ella. Eso no parece ser adecuado tampoco. Si es el crimen es más allá de qué partido vote esa ciudadana o ese ciudadano. Sin ninguna duda. Gracias, Rodrigo, por el tiempo. La seguimos más temprano que tarde. Nos vemos pronto. ¿Cuándo cumplís años vos? El 3 de julio. 3 de julio. O sea que sos... Cáncer. De cáncer igual que cáncer. Igual que mi hijo del 9. ¿Qué te gustaría que te regalen? ¿Qué regalo siempre en vos aplica? No me hables del amor, del paz mundial. Yo siempre pido que me regalen libros. Me encanta leer. Aunque lea una página y a veces ni leo el título, pero me encanta tenerlos ahí para leer. Bueno, vamos arriba, Rodrigo. Gracias por el tiempo. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos.